Bueno, son amigos las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Con un adjetivo. ¿Qué etiqueta política le corresponde al señor Montoro en su opinión? Al señor Montoro, socialdemócrata de toda la vida. Don Diego Sánchez La Cruz, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Y usted, ¿qué etiqueta política le pondría al señor Montoro? Hacendista, en el sentido peyorativo de la palabra. Ya, pero eso no nos define. Quiero algo que... Pues efectivamente, un socialdemócrata de libro. Lo digo por si Luisa Fernanda Rudi está escuchando el programa. Es que estábamos hablando con ella hace un momento, aparte del debate ideológico del Partido Popular, que este congreso que tiene que empezar el viernes tiene que clarificar ideológicamente el PP. Y entonces yo le decía, hombre, un partido en el que conviven liberales, democristianos, conservadores, socialdemócratas. Y me ha cortado en seco, he dicho, socialdemócratas, ¿no? Y entonces le he dicho, ¿cuánto se ha puesto usted a que ahora, cuando empieza la tertulia económica, le pregunto a los contertulios económicos que me definan a Montoro y los dos coinciden en que es socialdemócrata? Y lo han hecho ustedes libremente, porque no les yo no he escuchado... No hay guión. No he escuchado la entrevista. Hombre, yo he dicho socialdemócrata porque es verdad que le habría calificado de comunista, pero no es propiamente... Desde un punto de vista de rigor filosófico, no en la es... barra del bar se le puede llamar. No es comunista, efectivamente, pero si quisiéramos, sería un socialdemócrata bastante radical, no un socialdemócrata moderadito. Bueno, eso, de alguna manera, como estábamos en el contexto de lo que era el debate del Partido Popular, entronca con unas declaraciones que le he escuchado a Cristina Cifuentes diciendo que ella no solo no se arrepiente de haber bajado los impuestos del IRPF, ya saben que se lo afiaron mucho en la conferencia de presidentes, sino que además sería partidaria de bajarlos todavía más, que es un discurso que en el Partido Popular prácticamente nadie defiende. Sí, pero es que Cristina Cifuentes no ha bajado los impuestos. Es que esa es la primera trampa. Entonces, lo primero hay que dejar muy claro que Cristina Cifuentes no ha bajado los impuestos. Ha heredado las rebajas de impuestos que aprobaron Esperanza Aguirre y Ignacio González. Entonces, estamos esperando a que Cristina Cifuentes haga por fin las rebajas de impuestos de Cristina Cifuentes para darle un aplauso más grande que una catedral. Bueno, los ha mantenido, mientras otros lo han subido. El tramo del IRPF estamos hablando. Y se puede decir que ha bajado o que va a bajar el IRPF para los extranjeros que vengan aquí aprovechando el Brexit. Pero a los madrileños de toda la vida no les ha bajado ni una décima el tipo del IRPF. En todo caso, ¿es un discurso que suena liberal, sí o no? ¿Suena liberal, sí o no? Sí, bajar impuestos desde luego es liberal, pero siempre, recordemos, bajar el gas e impuestos manteniendo la estabilidad presupuestaria. Y Cifuentes lo que siempre está diciendo es, me gustaría bajar el IRPF, pero no se puede ahora mismo. ¿Cómo que no se puede? Baje el gasto. Claro, si usted solo puede bajar el IRPF cuando le sobra recaudación, eso lo hace hasta Zapatero, que de hecho lo hizo. No, lo digo, introducía el aspecto liberal porque tengo aquí un libro, y aquí está Diego Sánchez La Cruz, que además hemos pedido que venga por aquello de ayudarle a vender libros. Ya saben ustedes que yo cuando hablo de los libros de mis amigos jamás recomiendo que se lean, porque esto es terrible. Esto es como decía, me parece que era, bueno, si era Chesterton o era... No me acuerdo quién, la verdad, no me quiero equivocar. No era Chesterton, pero bueno, da igual. Oscar Wilde me parece que era. Yo jamás leo los libros de los amigos porque igual me veo en la obligación de decir la verdad y pierdo los amigos. Pero sí recomiendo siempre comprarlos. O sea, eso es una cosa evidente, porque claro, lo que es absolutamente cierto es que los derechos de autor van siempre en beneficio del hombre que ha escrito el libro. Y de la editorial. Bueno, sobre todo de la editorial. Bueno, de la editorial, sí, pero claro, es un mal necesario. Pero yo me he leído los tuyos. Ahora me estás dejando mal. No, pero vamos a ver. Eso es discutible y no quiero ponerlo yo en duda, pero yo, un libro que se titula ¿Por qué soy liberal?, tengo que decir que tengo que tener mucho ánimo. Primero, ya estoy hasta el gorro de que todos los liberales me contéis por qué sois liberales. O sea, es una especie de maldición. ¿Por qué me hizo liberal? ¿Por qué soy liberal? ¿Por qué ese afán apologético del liberalismo? Nunca lo he entendido. Pues porque vamos con muchos complejos, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad de poner tres grandes ideas encima de la mesa. Una, ¿cómo ha mejorado España y el mundo cuando ha aplicado recetas de libre mercado? Con cifras concretas. ¿Cuánto ha aumentado el PIB? ¿Cuánto ha bajado el paro? ¿Cuánto se ha reducido la pobreza? ¿Cómo ha evolucionado la conservación del medio ambiente, el emprendimiento? Y todo eso está en el libro. Punto 2, ¿por qué se equivocan esos que nos critican tanto y que probablemente nos obligan a salir autoafirmándonos tan a menudo? Y ahí tocamos aspectos como la ideología igualitarista que nos domina y que todos los días nos está diciendo que tenemos que ser todos igualitos y ninguno diferente. Y punto 3, que no somos utópicos y que esa proclamación que muchos hacemos de que somos liberales se puede plasmar en un programa de gobierno. Y Juan, que se ha leído el libro, te puede dar fe... ¿Por qué estás tan seguro? Bueno, lo he leído y lo recomiendo. Por los comentarios que me ha hecho, creo que él lo ha leído. O si no, se lo han chivado muy bien. No.
pero la tercera parte del libro está llena de propuestas que se le pueden pasar perfectamente a Luisa Fernanda Rudi y a cualquiera que esté ahora mismo falto de ideas de cómo se puede aplicar un programa liberal hoy. Que luego hay otro programa liberal de de máximos que se puede seguir desarrollando, desde luego, pero es que este se puede aplicar hoy. Entonces, ¿por qué soy liberal? Porque el liberalismo ha generado bienestar y el libro lo demuestra, porque rechazo las críticas que se nos hacen, que son las que nos obligan a estar continuamente saliendo del armario, y 3, porque esto se puede aplicar hoy. Y es una opción real para España. Yo estaba bromeando con eso porque soy muy malo para las fechas, porque tengo una memoria pésima, pero yo creo que Juan Ramón escribió un libro exactamente igual, con las recetas liberales, aplicar hoy, al hoy de cuando lo escribió, ¿hace cuánto? ¿2, 3 años? No, de aplicar hoy no. Mi libro, efectivamente, que es una revolución liberal para España, que también soy yo malo para las fechas, incluso para mis libros, probablemente sea de 2013, es un libro más bien de máximos. El libro de Diego, yo recomiendo mucho su lectura. Es cierto que hay, como comentabas, una cierta burbuja de libros liberales y de hecho yo espero también sacar dentro de algún tiempo un libro menos económico, más filosófico. Y yo prometo comprarlo. Muy bien. Otra cosa es que lo lea. Eso ya veremos. Más filosófico y menos económico de qué es el liberalismo, cuáles son las bases, los valores fundamentales del liberalismo. Pero bueno, es cierto que hay esa burbuja de libros liberales y cuando uno dice otro libro sobre liberalismo, qué pesadez o qué me va a contar de nuevo, y mira que yo más o menos pues el ABC del liberalismo ya me lo conozco, ¿no? Más o menos. Y la lectura del libro de Diego es una lectura muy ágil, muy sencilla, es decir, está muy bien escrito y es muy fácil de entender, contiene muchos datos y en global te proporciona una panorámica bastante optimista del futuro, siempre y cuando sigamos un camino liberal o al menos no degeneremos hacia opciones más antiliberales, y también propone recetas, como él mismo decía, que si bien no implican una radicalidad extrema, como a lo mejor las que podía proponer yo en el anterior libro, sí son recetas que van en la buena dirección, que tienen una inspiración liberal y que se pueden aplicar a muy corto plazo. Por tanto, es un libro muy recomendable. Y no es un libro un poco derrotista, vamos a ver, en el sentido de que si vosotros estáis convencidos de que esas recetas que proponéis y que propugnáis son las que podrían llevar a España por un camino de prosperidad económica, etcétera, y constatamos que esas propuestas no son defendidas prácticamente por ninguno de los partidos que están ahora mismo en el escenario político, ¿qué nos queda? Es tanto como decir, mire usted, tenemos una clase política absolutamente divorciada de las recetas que deberían aplicar los políticos españoles. Sí que es cierto que existe, o sea, puedes tomarlo de esa manera, pero yo creo que el libro, como dice Juan, rezuma optimismo, y además yo creo que se puede observar en cómo poco a poco muchas de nuestras ideas sí que han entrado en el terreno de juego. Por ejemplo, hablar de flexibilizar el mercado de trabajo en el año 2008, hace ya casi una década, era un tabú. Si acaso lo que se planteaba era reforzar el nivel de poder que tenían los sindicatos, reforzar los convenios colectivos. Se supone que esa era la respuesta contra la crisis que se venía encima. Ahora tenemos un mercado laboral que, lejos de ser perfecto, está hoy mucho más liberalizado que antaño. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, se está empezando a hablar y mucho de complementar el sistema de pensiones. Nosotros sabemos, y esas recetas las hemos explicado, aquí vienen más en detalle, que incorporar esquemas de ahorro es fundamental para que el modelo de pensiones se sostenga y que de hecho genere unas pensiones más dignas y mejores para los jubilados. De hecho, las de ahora no es que sean tan bajas comparado con los salarios, pero a lo que vamos es a recortes del 20, 30, 40% conforme vayan pasando las décadas por cuestiones demográficas y económicas. Entonces, poco a poco se introduce ya la cuestión de meter elementos de capitalización en el sistema de pensiones en España. Y ese consenso rígido en torno a lo que era el Pacto de Toledo se va a romper porque, como se cae por su propio peso, va a necesitar recetas que funcionen. Unos van a poder decir por qué soy neocomunista y van a poder echar un vistazo a Venezuela o a Grecia y no van a encontrar nada de lo que sacar pecho, y otros, como nosotros, podemos decir por qué soy liberal y aplicarlo con medidas y demostrar que las que ya se han aplicado nos han llevado en la buena dirección. O sea, que queréis que estéis ganando la batalla, después de todo. Bueno, es que hay cosas que caen por su propio peso. Tú acuérdate del bail-in, que cuando Juan ponía encima de la mesa la cuestión de que los acreedores se hagan cargo de las pérdidas de una entidad financiera, esto, pues yo creo que la mayoría de la gente no sabía lo que era bail-in. Ahora es doctrina de la Comisión Europea. Sí, me acusaban de querer quebrar España y de que si estaba pirómano, algunos asesores del PSOE. Sí, efectivamente, y ahora es ley en la Unión Europea. Bueno, yo no sé si estamos ganando la batalla. Lo que sí es cierto es que no la estamos
Es decir, no está habiendo un enorme retroceso, al menos hasta la fecha. Sí que hay coletazos, y ya veremos cuán dañinos son esos coletazos. Por ejemplo, la victoria de Trump en muchos aspectos. Por ahí va. O la victoria posible. O las propuestas de algunos de los que pueden ganar en las próximas elecciones. Exacto. De Le Pen. La de Le Pen, exactamente. De Le Pen en Francia, pues desde luego son coletazos muy, muy negativos. Ahora, si somos capaces de resistir esos coletazos, pues bueno, el péndulo luego puede oscilar hacia una buena dirección. Lo que está claro es que en las últimas 30 décadas se ha avanzado algo, por eso la izquierda en general está tan molesta. Se ha avanzado algo, sobre todo a través de la globalización, y la globalización ha tenido un éxito espectacular. Bueno, es posible que lo haya tenido desde el punto de vista de los resultados, Juan, pero en este momento, si a mí me dijeran qué define la situación mundial, no española, que estamos viviendo, yo diría una vocación clara por parte de los políticos que ganan elecciones de acabar con la globalización. Sí, eso está claro, y por desgracia es así, pero es así porque se ha contaminado el discurso público, no porque los datos acrediten nada de eso. Por eso digo que si somos capaces de resistir este coletazo desglobalizador, el proceso de globalización habrá ganado bastante entereza, y en la medida en que la globalización va a seguir siendo cada vez más inevitable y los estados no van a ser capaces de frenarla, salvo que se la carguen ahora, pues creo que también podemos ser, yo de hecho soy bastante optimista con respecto al futuro, no tanto porque los liberales seamos muy capaces de convencer a la gente, que por desgracia no lo somos, sino porque al final la realidad espero que se termine imponiendo. Es que hay cosas que caen por su propio peso, y al final hay cuestiones de política económica, como el hecho de tener una economía bastante abierta al mundo, que tú has vivido épocas, Luis, nosotros aún no habíamos nacido, pero en los que España era una economía tremendamente cerrada al comercio exterior. Hoy en día es una economía muy abierta al mundo. Entonces, aunque tenga, evidentemente... Yo era pequeña, cuando se rompió no hemos dicho nada. La autarquía y el gobierno de los Lópezes, etcétera, yo tenía muy pocos años. A ver sí, si me pero vas bueno, luego tampoco es que se abriera espectacularmente. Podemos extender ese periodo temporal bastante. Entonces, como además hoy tenemos cámaras y no lo intento narrar, en el libro, por ejemplo, tenemos reflejada la cuestión del populismo con un ranking que lo que hace es medir cómo ha subido el peso de los partidos autoritarios que hay a la izquierda y a la derecha del arco parlamentario en toda Europa. Entonces, lo que puede encontrar uno es que la extrema derecha suma ya 30 años, 3 décadas enteras de crecimiento lento pero continuado, y que la extrema izquierda sumaba 2 décadas seguidas de progresiva caída, probablemente a raíz del desplome de la Unión Soviética, y que luego vuelve a repuntar. Entonces, al final, la historia que te da es que sí que es cierto que ha subido el voto populista y el voto autoritario. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que le ha prometido el estado del bienestar a mucha gente es una Arcadia feliz, en la cual, a pesar de que compitiésemos con el resto del mundo, podíamos cerrarnos al mercado y podíamos rechazar las medidas liberales y las reformas de libre mercado. No es cierto. Los países que han seguido reformando no tienen estas subidas de populismo tan súbitas como si se ve en los países del sur de Europa, donde ha habido mucha más reticencia, o en los países donde el norte no son capaces de integrar en sus mercados laborales a los inmigrantes. Aparte que, quiero decir, todo proceso de avance rápido de la globalización es evidente que va a tener algún tipo de contestación, porque habrá gente que por lo que sea no se va a sentir a gusto y que va a intentar frenarla. La cuestión no es tanto, por consiguiente, si el hecho de que parezca que va a haber reveses de la globalización supone un fracaso de la globalización. Si la globalización tiene que seguir avanzando mucho más y va a avanzar mucho más, espero, inevitablemente nos vamos a encontrar con estos coletazos. La cuestión es conseguir, y por eso es ahora mismo una coyuntura crítica, que esos coletazos no se conviertan en un rearme brutal del proteccionismo. Si conseguimos superar este coletazo durante los próximos 4, 5, 6 años y el populismo nacionalista de derechas no se carga el proceso globalizador, creo que sí podemos ser razonablemente optimistas sobre el futuro de la globalización. Bueno, hacíamos antes una referencia que me gustaría que pudiéramos desarrollar, aunque fuera durante unos minutos, a un programa que hemos conocido hace muy pocas horas, el que propone Marine Le Pen para el gobierno de Francia, en un momento en el que, además, desgraciadamente, por los problemas del centro derecho francés con Fillon, pues el fantasma de una posible victoria de Le Pen empieza a ganar algún entero. ¿Qué es lo más preocupante de ese programa? Bueno, los voy a intentar resumir a citar, simplemente porque creo que se explican por ellos mismos. Son 18 puntos, son muchos puntos, pero es muy breve. Primero, imprimir francos para financiar deuda pública, típico de Podemos. Segundo, o sea, acabar con el euro. Acabar con el euro, sí. Y que el Banco de Francia
le imprima francos al gobierno francés para financiar el déficit público. Esto también se propone, por cierto, desde Podemos, como decía. 2, rebajar artificialmente tipos de interés a familias y empresas para que se endeuden más. 3, rearme arancelario. 4, subvencionar a la industria francesa que no sea competitiva, para que haya industria francesa y que no muera por la competencia internacional y a pesar de los aranceles, o sea, aranceles más subvenciones. 5, obstaculizar la adquisición de empresas francesas por fondos extranjeros. Si alguien de fuera quiere comprar una empresa extranjera, que haya fondos públicos que se adelanten y que inviertan capital de todos los contribuyentes franceses. 6, imponer la adquisición preferente de productos franceses. Francia primero, como América primero. Eso es decir, es que algunas cosas suenan a Trump. Sí, hay algunas muy parecidas a Trump, otras afortunadamente no. 7, prohibir el shale gas, por ejemplo, esto no se parece en nada a Trump. Es decir, toda la posible revolución energética por esta vía, fuera. 8, reindustrialización de Francia con fondos públicos. Además lo dicen textualmente, con fondos públicos, con apoyo público. 9, crear un impuesto extraordinario sobre trabajadores extranjeros. Quien vaya a Francia a trabajar tendrá que pagar más para que las empresas estén incentivadas, dicho de otra manera, a contratar a trabajadores franceses. 10, uniformizar toda la educación por decreto, es decir, que toda la educación sea igual y evidentemente se ajuste a las directrices que marque el Frente Nacional. 11, igualdad salarial por ley entre hombres y mujeres. Esto suena muy bien, también es algo que puede defender Podemos, pero en última instancia lo que puede significar es más coste más alto para contratar y por tanto más desempleo. 12, bajar la edad de jubilación a los 60 años, propuesta totalmente de Podemos. 13, mantener la jornada de 35 horas. Por tanto, de nuevo, también una propuesta de Podemos. 14, subir salarios a los empleados públicos, más de Podemos. 15, prohibir la gestación subrogada. Bueno, esto es un debate mucho más amplio, pero que desde luego es algo radicalmente antiliberal. 16, derogar la ley de igualdad de matrimonio. 17, presencia estatal en todos los medios de comunicación. Quieren colocar a comisarios del Estado en los consejos de administración de los medios de comunicación. Y 18, romper con Schengen, es decir, que puedan restringir ya no la entrada de... Que claro, cuando oímos Trump va a impedir la entrada de ciertos países musulmanes, todos en España, pues bueno, o muchos en España, bueno, no pasa nada, porque yo podré seguir yendo a Estados Unidos. Ahora, Schengen implica que también pueden restringir la entrada de trabajadores o de ciudadanos españoles. Quizá ahí, cuando nos afecte, ya no nos haga tanta gracia que se carguen la libertad de movimiento de personas. Sí, bueno, lo que también, pues, por insistir un poco la idea de que nunca nos afirmamos, o sea, nunca es suficiente el número de veces que nos reafirmemos en los principios liberales, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que están corriendo, porque efectivamente después de una crisis financiera que luego ha derivado en una crisis de empleo en un país como Francia, por ejemplo, que al contrario que Alemania ha sido incapaz de reducir su tasa de paro en todos estos años, un país que no ha tenido un superávit fiscal en 4 décadas, un país que lleva años ya intentando salir de un marasmo de ausencia de crecimiento económico y que no acierta a encontrar la respuesta. Un país que está en una situación tan peculiar que al final parece que la única alternativa a la ultraderecha es un ministro supuestamente liberal que estaba integrado en el gobierno socialista, que sería Emmanuel Macron. Entonces, un país que está en esa situación, desde luego que necesita oír el tipo de ideas contrarias, porque en el fondo, y convendrás esto conmigo, Juan, lo que le ha estado diciendo la izquierda y la derecha a los trabajadores durante todos estos años en Francia, aunque algunos llegaban dándose muchas palmaditas en el pecho, como fue el caso de Sarkozy, es que hacía falta más Estado para mejorar la situación de los trabajadores, más Estado para mejorar la situación de todo el país. Y al final, ese estatismo que viene de tiempo atrás, viene de Mitterrand, que nunca se desmontó con Chirac, que Sarkozy no quiso cambiar, de hecho, en cuanto llegó la crisis lo exacerbó, y que François Hollande al final ha sido el único que ha hecho algún tímido y fracasado esfuerzo por liberalizar la economía francesa, al final lo que han creado es un pensamiento único. Y en ese pensamiento único, mientras se mueva en el pensamiento único la elección, Marine Le Pen tiene muchas opciones de ganar. Y por eso resulta refrescante oír a Emmanuel Macron, ligado al Partido Socialista, hacer un discurso un tanto más aperturista, porque al fin y al cabo, aunque esté ligado a uno de los partidos tradicionales y aunque sus ideas tampoco sean radicalmente las que asumimos los liberales, ni mucho menos, pero por lo menos se sale de lo que han estado escuchando los franceses durante 30 o 40 años, que es que hace falta más Estado, más Estado, más Estado y menos globalización. De todas maneras, quiero pensar que entre Fillon y Macron tú votarías a Fillon, ¿o no? No lo tengo tan claro. ¿Y tú, Juan? No estoy especialmente puesto en la política francesa y desde luego votar a un político potencialmente corrupto no parece lo más sensato, pero
en general yo creo que Francia es un estado que por desgracia tiene difícil solución, porque los franceses no quieren afrontar la realidad. Es un estado absolutamente sobredimensionado y nadie está proponiendo recortarlo de manera muy intensa, muy enérgica, y por eso Le Pen gana adeptos, porque es un discurso antisistema que promete ser capaz de garantizar un sistema que se cae, y evidentemente no va a ser capaz de garantizarlo con este tipo de políticas, pero mientras tanto les puede vender el cuento, y los políticos franceses no quieren que ese cuento sea descubierto como un cuento por los franceses, y por desgracia pues están perdiendo esa batalla. Pero es pro sistema. Sí, lejos sistema, claro. Entra en la subasta en la que han estado la izquierda y la derecha durante 30 años y exacerba las propuestas de estatización. Lo que está diciendo Francia para los franceses, pero lo que queremos es mantener lo que hay, y no podemos mantenerlo si lo abrimos a la inmigración y si lo abrimos a la competencia extranjera. Francia fue grande, Francia tuvo este sistema fantástico, y nos lo han quitado en las últimas décadas por la globalización y la inmigración. Fuera inmigrantes y globalización y volveremos a lo que había. Falso, es un sistema que se cae por su propia dinámica. Señores, muchas gracias. Y enhorabuena por el libro, Diego. Yo ya lo he comprado y ahora veré si lo leo. Le voy a dar una oportunidad, te lo prometo. Venga. Y luego ya te diré en qué acaba el experimento. Pero comprarlo hay que comprarlo. Y echarle un vistazo también. Bueno, y además hemos dicho la editorial, no, es editorial Deusto, ¿no? Lo digo, ¿y cuánto cuesta? Digo, pues, por aquello de que los siguientes... En Kindle cuesta un poquito menos de 10 euros y en papel debería estar en las librerías en el entorno de los 17-18 euros. Es razonable. No parece que sea. Además es un libro grande, quiero decir, no es finito, digamos. Sí, y además tiene muchos cuadros y mucha información. Y dibujitos. Hay algunos que son disuasorios porque hay tantos vectores y tal. Yo es que soy de letras. Se entiende muy bien, te va a gustar. Es muy divulgativo. Bueno, en todo caso, si alguien quiere después salir de los vectores, de los números, de las cifras y de estas historias, siempre tendremos Movistar Plus. Sí, donde nos ofrecen el mejor cine español, los últimos estrenos y también las películas más premiadas que ya han convertido nuestro cine en uno de los más valorados del mundo. Por ejemplo, Julieta, Cuerpo de élite, Truman, La novia, El desconocido, Anacleto, agente secreto, también los grandes títulos y superproducciones nacionales que han arrasado en taquilla, como 100 años de perdón, El olivo, Palmeras en la nieve, y las nominadas a mejor película de los Goya de este año, El hombre de las mil caras, Tarde para la ira y Un monstruo viene a verme. Además, documentales, cortometrajes, todo 100% español, y además podéis elegir de todos los títulos a vuestra disposición en el momento en el que queráis verlos bajo demanda. Todo Movistar Plus. En casa de Herrero, Es Radio.